Bueno, pues agradecerle nuevamente a todos quienes han podido participar hasta este momento, a las autoridades y a nuestra consejería. ¿A dónde nos lleva este espacio? Eran las preguntas que se hacían, ¿no? Y es que lógicamente se conversa, porque cuando se crea una comisión accidental en el Congreso de la República es porque tenemos una función específica, ¿sí? Y la función específica es sobre este tema, porque hay muchas comisiones accidentales sobre diversos temas. De tal manera que lo que hablemos se empieza a volver vinculante. Vinculante en el sentido en que tenemos que formular entonces ese código minero desde la mirada de la sociedad. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque pues no estamos perdiendo tiempo, ni una charla más, ni un diálogo más, sino cómo concretamos en un código que realmente sea incluyente para el país. Eso por un lado. Segundo, ¿cómo conciliamos? Y ya me estaba preocupando las intervenciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, porque en otras épocas, yo que he sido consejera, y el hecho de que sea senadora no me he olvidado de mis raíces. ¿Cómo conciliamos eso, lo de la defensa de la madre tierra? Hoy la crisis climática, para nosotros el desequilibrio. ¿Cómo revisamos eso con lo que acabó de cerrar en broche de oro el compañero Cía, que nos salvó la patria? Y es realmente desde la ley de origen cómo va a ser. Para el caso de los pueblos indígenas que tenemos cosmovisión propia. Yo lo digo porque es fundamental, no podemos cambiar el chip por el hecho de que estemos en el Congreso y nos olvidemos de los verdaderos retos y desafíos, los sueños, pero también los mandatos de nuestros pueblos. Y yo creo que a eso es que hemos venido el día de hoy. Pero también desde la visión, desde los otros sectores. ¿Cómo lo analizamos teniendo en cuenta una realidad económica? Pero también desde nuestras comunidades. La guerra que hoy se ensaña en el país. Y por eso, para los pueblos indígenas, toda visión es integral. Sin embargo, en el Congreso todo se despedaza, porque es la ley Biche, ¿sí? Desafortunadamente nos toca trabajar la ley Biche. Y hoy los indios nos volvimos muy biches, porque si no hay ley ya no le hacemos caso, ¿o no? Entonces, por ejemplo, yo todos los días con Hermes nos vemos abocados a que el uno dice hay que hacer la ley del agua, el otro la ley del páramo, el otro dice el del macizo, el Escazú ya se aprobó y ya es ley nacional. Y es leyes sobre leyes. Y eso fue lo que se habló para el caso de los pueblos indígenas en la cumbre de Silvia. Ya dejen de hacer tantas leyes, sino cómo se materializa lo que ya hemos hablado en bloques. Pero ¿cuándo nos ponemos de acuerdo en el movimiento indígena colombiano? Si hoy nosotros ya no tenemos ni tiempo. Mire, mañana la gente va a marchar y eso nunca pasaba en el CRIC. Y la consejería se va para Bogotá. Eso nunca pasaba. Entonces, ¿cuándo conciliamos, compañeros y compañeras, ese tema de la política del movimiento indígena nacional? Porque aquí las leyes se hacen para los pueblos, para lo indígena, no se hace para un sector de los indígenas. Entonces, nos parece fundamental analizar a partir de ahí. Y si fuéramos juiciosos, y yo recordaba la historia anterior del CRIC, cuando no teníamos estas oportunidades, Giovanni, gracias por recordarnos hoy. Cuando no teníamos estas oportunidades, el CRIC siempre generó precedentes jurídicos en el país. Conceptos como el CISPI, el CEIP, eso no existía en la idea de Colombia.
ni en los otros procesos de los pueblos indígenas. Y fuimos capaces de ir construyendo, tejiendo y de luego convocarlo a una norma para que el gobierno responda como política de Estado. Entonces yo creo que eso no es que no se haya dejado de hacer, pero yo digo es en clave a que hoy es la gran oportunidad para hacer lo que no hemos podido hacer por muchos años, porque mucho de lo que hemos logrado hasta hoy ha sido con muertos, con luchas permanentes. Hoy no quiere decir que eso se renuncia a la lucha y que la lucha se acaba, no. Pues si un código que defiende la madre tierra, un código que defiende el querer de los pueblos, pues si nos toca movilizar, nos toca hacerlo, porque es posible que en el Congreso no pase, ¿sí? Hoy estamos en un hilo en el Congreso de la República. Y si pasaron algunas reformas legislativas, es porque hay esa alianza estratégica, pero también eso puede tener debilidades en el Congreso, y lo digo por las realidades que estamos viviendo al interior de las bancadas. Entonces quería precisar esto de tal manera que hay mucho por recorrer. Por ejemplo, en la comisión que a mí me corresponde, comisión primera de reforma constitucional, se aprobó en el debate de la primera comisión y en plenaria del Senado, no sé si ya en Cámara lo discutieron, pero ya pasó lo de campesino sujeto de derecho. Y eso es fundamental, pero luego viene la reglamentación. En esa reglamentación tenemos que entrar a conversar lo que ustedes dijeron aquí. Tenemos que conversar entre nosotros antes de que se haga la ley allá y después nos pongan a pelear entre nosotros. A nosotros nos parece fundamental que estos mecanismos de lo social tienen que empezar a coger fuerza en este marco de los diálogos entre nosotros. Y así hay muchas iniciativas legislativas. Por ejemplo, yo le decía al compañero Joe, esta semana también hablamos de la jurisdicción agraria, que hace parte de los acuerdos de paz entre La Habana, que se hizo en La Habana, y el gobierno nacional. Pero como nosotros no nos hemos puesto de acuerdo, pues la ley está avanzando. Y entonces dirán algunos, bueno, ¿eso nos afecta? Claro que nos afecta, porque tenemos autoridades indígenas que tienen jurisdicción especial indígena. Pero como una proposición debe ir consensuada por el movimiento indígena colombiano, nos tocó incluir, decir, aprobamos esa norma general, pero para nosotros tiene que ser un decreto especial para los pueblos indígenas. Entonces nos ha tocado buscar esas maneras, pero sí se nos hace necesario, compañeros y compañeras, afianzar en esos derechos estructurales que el movimiento indígena desde hace mucho rato ha venido encaminando, y el proceso social también, porque estos cambios obedecen a ese proceso social. No es que Petro ganó y Francia también porque hubo esta coyuntura bonita. Claro, esta coyuntura bonita tiene un antecedente, y es todas esas luchas sociales que desembocaron en el estallido social. Y hoy tenemos esa gran oportunidad de hacerlo, y por eso mañana la jornada de lo que es los 100 días de este gobierno. Pero no nos podemos ilusionar mucho, tenemos que seguir trabajando, y nosotros tenemos que impulsar esas iniciativas de las comunidades. Y el día viernes tenemos entonces la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz entre La Habana, que se hizo con las FARC y el gobierno. ¿Y qué implicaciones tiene de ahí en adelante? Pues que hay que seguir conversando con los otros, porque se aprobó la paz total, que entre otras, antes solo los indios teníamos el derecho de prestar el servicio militar obligatorio cuando el indio quería irse y cuando no estaba obligado. Hoy se está trabajando una norma para que muchos de los jóvenes más pobres del país no lo hagan, pero en la paz total se aprueba, por ejemplo, de que habrá eso que se llama, en donde los jóvenes deciden, el trabajo social. Y nosotros ya tenemos nuestros mecanismos, trabajos sociales, la Guardia Indígena, bueno, tenemos muchas formas en que los jóvenes
pueden buscar iniciativas, y así es de que no puede ser solo la minería, sino que hay otras formas que se están creando en la legislatura colombiana para crear oportunidades a la juventud, el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, quería precisar esto y finalizo con lo siguiente. Nosotros vamos a tener el 26 de este mes la Comisión de Derechos Humanos y Paz en Belalcázar. A raíz de la sistemática vulneración de derechos humanos, este es para el caso del Senado, lo hemos convocado allá y vamos a estar ahí. Espero que nos acompañen porque vamos a tomarlo como el proceso del departamento del Cauca. Pero también vamos a tener el debate que solicitó, ojo compañeros, y esto lo dije la vez pasada que estuve aquí, el debate que solicitó Paloma Valencia sobre invasión de tierras, ¿sí? Sin embargo, fue muy difícil conciliar entre la oposición y nosotros la fecha. Finalmente ya sacamos la fecha, es el 1 de diciembre. Ahorita estamos mirando en Popayán en qué parte, porque hasta eso toca consensuarlo en los tiempos de hoy. Pero tenemos que prepararnos para ese debate. Cuando ellos lo llaman invasión de tierras, nosotros decimos recuperación y liberación de la madre tierra. ¿Cómo lo vamos a sustentar y argumentar en esos temas de debate? Así es de que este año culminaremos con esos dos espacios importantes de muchos de los que van a venir para el departamento del Cauca y el país. Muchas gracias.